Muy buenas noches desde España, muy buenas tardes a los países del mundo y muy buenos días. Sean bienvenidos a este canal, Juan de la familia Lancam, la segunda entrega de los asesinatos en serie de alto hospicio de Chile. Traemos aquí a Patricio Iglesias, periodista y editor, y actualmente trabaja de periodista de la crónica del diario de la Estrella de Iquique. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido al canal, es un placer tenerte, porque además estuvo Rodrigo también, Rodrigo Ramos Bañados, y fue maravilloso tenerlo. También Hola encantado. Juan, Sí. hola Juan, muchas gracias por la invitación y bueno, sí, sé que Rodrigo Ramos estuvo acá en el programa y él escrito un libro, creo, un libro con una novela gráfica hizo del tema de alto hospicio. Sí, la verdad que sí, eres el segundo en venir de la rama de investigación periodística y para mí es un placer tenerte porque lo importante es lo que nos vas a contar hoy, que es lo que has vivido de primera mano y cómo era la situación en aquel entonces. Hay que retroceder a la década de los 90, Alto Hospicio, región de Iquique. Cuéntanos cómo viviste el caso de los asesinatos de Alto Hospicio y cómo fue realmente el desenlace con el psicópata, ¿no? El que le llaman el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva. Por favor, cuéntanos. Mira Juan, los crímenes de alto hospicio empezaron el año 1998. Voy a poner más o menos cómo era la región de Tarapacá, donde está Iquique y Alto Hospicio en esa época. Nosotros vivimos en Tarapacá. La región de Tarapacá tiene algo así como 300.000 habitantes, ¿ya? Y la mayoría de la población vive en la zona costera, que es Iquique, que es la ciudad turística, que tiene un desarrollo importante en el área turística y también comercial. Y Alto Hospicio en ese periodo era una zona dormitorio. Alto Hospicio, la mayoría eran tomas que se radicaron en la época del gobierno militar de Augusto Pinochet y que fueron llevados a esa localidad, que queda algo así como 20 kilómetros de Iquique, pero queda como subiendo un cerro, se podría explicar, ¿ya? En una meseta de un cerro. Ahí en los años 90 comenzó un poblamiento sistemático de Alto Hospicio por una bonanza económica que vivió Chile y que aquí en la zona norte se hizo patente por el tema comercial, porque acá existe una zona franca, ¿ya? Y también empezaron los proyectos mineros que necesitaban gente, trabajadores que venían de distintas partes del país. Generalmente llegaba gente de la zona central, Santiago, Rancagua, Valparaíso, Concepción, ¿ya? Esa fue la gente que empezó a llegar a Iquique y que en un momento determinado, como la ciudad es turística, es cara, acá un arriendo es muy caro, de una vivienda, comprar una vivienda más cara todavía, decidieron trasladarse a vivir en Alto Hospicio. Y lo que empezaron a hacer fue tomar terrenos fiscales o hacer ocupaciones, instalar unos barrios de chabolas, por así decirlo, que es más o menos, si se entiende ese término. Eso fue lo que ocurrió en esa época. Y Alto Hospicio era una ciudad dormitorio y había muchos campamentos. Yo creo que había 40.000 personas viviendo en campamentos en esa época, para hacer una proyección. Y en esos campamentos, bueno, ahí llegó a vivir, ¿cómo se llama? Julio Pérez Silva, que era un obrero, y que acá llegó primero, tengo entendido que llegó por una empresa que instalaba postaciones eléctricas, ¿ya? Después conoció a una mujer que fue su pareja y que ella trabajaba en la municipalidad de Iquique y con ella se radicó en una toma en Alto Hospicio, creo que en el sector La Pampa que se llama. Y hasta ahí, bueno, hasta fines de los 90, Julio Pérez Silva no era un personaje conocido, ¿ya? Donde empieza
por así decirlo, los crímenes de altos pisos empezaron en septiembre del año 1999. Empezaron con una chica que fue violentada sexualmente y apareció semidesnuda en una playa en el sector sur de Iquique. Primero, ese caso, yo recuerdo muy bien que yo lo viví porque yo estaba de turno ese fin de semana como editor y le pedí a un colega que se llama Jorge Escalona, a un gráfico que se llama Luis Villalobos y al chofer de la época que fueran al lugar. De hecho, ellos, como en ese tiempo las señales de las policías no estaban codificadas, tú podías tener un equipo de radio de HF y tú podías escuchar la señal cuando daban una información. No podías intervenirla, sí, pero sí podías escucharla. No estaba penado por ley en esa época. O sea, estamos hablando que pudiste captar la señal de cómo la policía, o sea, los carabineros, llegaban al lugar, ¿no? O sea, a ese lugar. No, claro, donde... era el aviso de que habían encontrado un cuerpo. Un cuerpo. Semidesnudo, en la playa. Semidesnudo, claro, de una mujer. Y, bueno, nuestro equipo periodístico llegó prácticamente al mismo tiempo que la policía, la PDI. Vale. Y en esos momentos, bueno, ahí al principio se asumió como era como un caso un caso impactante, porque era una chica joven, ya se presumía en ese momento que tenía como 20, 23, 24 años. Y después, y se relacionó con otro caso anterior de una chica que fue encontrada en la playa, que se llamaba Jimena Eisman. Eso ocurrió en 1996. Y también en la comunidad quiqueña produjo mucho impacto ese caso, ¿ya? Pero después con el tiempo ese caso pasó prácticamente inadvertido, ¿ya? Como otro caso más de sin resolver que había en la comuna. Hasta que después, un tiempo más, comenzaron las desapariciones de estudiantes. De los casos de Macarena Sánchez, de Viviana Garay, de Patricia Palma, de una chica de apellido Sola, y donde la gente, generalmente las mamás o los papás iban a la crónica del diario La Estrella y pedían que por favor publicáramos que la andaban buscando a la chica y todo eso. Bueno, nosotros en esa época en el diario, yo recuerdo, teníamos una política de puertas abiertas en ese sentido. Bueno, hasta el día de hoy se mantiene. ¿Era puertas abiertas? ¿La gente podía visitar el lugar y decir, quiero que se publique esto, o tenía que pasar revisión periodística? No, es que generalmente iban las personas a pedir, iban por distintos motivos, porque en esa época era el único diario de la ciudad. Bueno, todavía lo sigue siendo, ¿eh? Sí. Hay otros medios, pero son menores, pero la cobertura que tiene mediática que tenía y que tiene hasta hoy La Estrella es importante. No, La Estrella de Iquique, en el que estás trabajando actualmente, me parece, si es así, si no me corriges el dato, por ejemplo, 14 víctimas, muchas dudas de la versión oficial, que hablaremos después de esas tesis que se han ido publicando, que casi el 90% creen eso. Pero cuéntanos, por favor. Entonces, llegaron los padres, se encuentra el cadáver de una chica semidesnuda en la playa, ¿y qué va ocurriendo? Vayamos a eso. Mira, en el caso de la chica que apareció en la playa, después con el tiempo se supo que se llamaba Gabriela Montserrat Sarabia, ¿ya? Pero no hubo ninguna vinculación a ningún caso más. Después empezaron a llegar los padres pidiendo que por favor, si podíamos publicar que la hija se había perdido en el colegio, yendo al colegio, que estudiaban en un mismo liceo que se llamaba en ese tiempo Eleuterio Ramírez, que después se le cambió nombre, se llama actualmente Juan Pablo II. Entonces, fue como, bueno, hubo un periodo así iban las personas por una diferencia como de 2 días, 3 días, en un periodo de tiempo determinado. Entonces empezó a llamarnos la atención porque no es normal. Claro, es cierto, se extravían chicas en la ciudad,
siempre en todas las ciudades del mundo, me imagino, pero no así como tan, de que eran como tan cercanas en el sentido de que estudiaban en un mismo colegio, sí, era como muchas casualidades. Hasta que llegó un momento en que un colega que se llama Percy Aventaño, que él actualmente está dedicado más a lo que es la parte corporativa, a periodismo corporativo, él unió los casos, ¿ya? Dijo, no, estos son 6 niñas de un mismo colegio. Hasta que un día se titula así, más recuerdo. Y de ahí de alguna manera le dio más peso a la situación de desaparición de estudiantes. Ahí comenzó ya como ya había una situación ya de conmoción regional, ya hubo ya más motivación para que empezara a presionar que las policías investigaran. De hecho, se crearon comisiones especiales, yo recuerdo en esa época. Y además, perdona, esas comisiones, ¿en qué se llegaron a consistir? O sea, ¿qué se hacían en esas comisiones? Había, digamos, un disgusto contra los carabineros, el PDI, el gobierno de Lagos. ¿Qué pasaba? Yo diría que Sí. el gobierno, yo creo que el gobierno lo que hizo fue, se empezó a sentir presionado, ¿ya? Al principio yo creo que a lo mejor no se dieron cuenta del impacto del tema. Y después se empezaron a sentir presionados. Entonces lo que hicieron, porque ya después incluso algunos padres creo que fueron al Congreso, es crear una comisión de investigación. Se le asignó, no sé, al jefe de la policía, de PDI, al jefe de carabineros que investigara. Yo creo que también contrataron algunos asesores e investigadores, pero la tesis que ellos se fueron era totalmente aparte de lo que era la parte criminal. Ellos se fueron por la tesis de que había un abandono social. O sea, como las chicas vivían en una situación de pobreza, que efectivamente vivían en un barrio muy pobre, ¿ya? Porque las tomas de por sí era gente que tenía situaciones precarias, pero no necesariamente eran hogares mal constituidos algunos. Entonces, se fueron por la tesis del abandono, que las chicas se fueron porque, no sé, iba yéndose de la casa, iba a tener un mejor porvenir, ¿ya? Después después alguna autoridad, es posible que lo haya sido de policía, que haya tenido la posibilidad, la opción de haber dicho de que a lo mejor se estaban prostituyendo. Pero, mira, yo no recuerdo sí que alguien tan tácitamente lo haya dicho. Se Porque eso. situó, perdona, Patricio, no quería interrumpir, pero quería matizar un dato. Uno de los papás de las niñas desaparecidas comentó que recibió una llamada, decía que era su hija y le decía que estaba en Perú. También se investigó los clubs de alterne del Perú, es así, ¿no? Sí, de hecho, esa llamada se supone que fue tengo entendido, a Juan Sánchez, que era el papá de Macarena Sánchez. Eso motivó que este caballero junto a don Orlando Garay, que era padre de Viviana Garay, viajaran a Perú. Tengo entendido que recorrieron muchos lugares en Perú, en Tacna, la ciudad de Tacna, que es fronteriza con Chile. Pero al final de cuentas, no, todo eran pistas falsas. Ahora, yo lo que sí me pregunto hasta el día de hoy, ¿quién fue capaz, con tanta miseria humana, de engañar así a las personas? O sea, no sé, yo encuentro que es tan enfermo, es algo muy enfermo y muy, muy malo. O sea, yo hasta el día de hoy no puedo entender que alguien pueda hacer eso o prestarse para eso. O sea, es un daño. Ya una persona que sufre porque porque no llega su hijo o su hija a la casa, imagínate que te den con ese tipo como una esperanza falsa. Entonces, para mí, igual, son cosas que quedaron así como en una nebulosa que nadie, hasta el día de hoy, yo sabe, porque tampoco se investigó. Claro, es que el tema de la ponderosa se habló y mucho, que se estaba, digamos, prostituyendo menores, que aquello fue un escándalo muy importante a nivel social. Me estabas comentando antes en el privado que se emitió un reportaje que le costó hasta tener que rectificar a esa cadena. Cuéntanos qué pasa con la ponderosa, qué es la ponderosa para aquellos que no lo conozcan. Bueno, Alto Hospicio tenía una suerte de discoteca, pero era más que una discoteca, yo diría que era como una especie de cabaret, ¿ya? Que era La Ponderosa, ¿ya? Era restaurante, cabaret.
ahí yo diría que hay más mito urbano que real. Lo que sí es cierto, y esto lo sé porque el hijo del dueño de ese local nunca se relacionó oficialmente la investigación, ¿ya? Solamente un canal de televisión, que fue Canal 13, emitió un reportaje que a mi juicio fue muy sesgado, ¿ya? Porque mostró auspicio, no la realidad al 100%, o sea, porque en ese periodo ya había una zona urbana de alto auspicio, o sea, urbanizada, que ya tenía servicios, supermercados, había una placa de servicio quizás incipiente, pero existía. Y mostraba a alto auspicio como un campamento total. Es lo que no era verídico. Y ellos fueron los que se indicaron a este local, quizás dejándose llevar un poco por eso, esa ola, como esos rumores no confirmados. El asunto es de que yo recuerdo que el propietario y el hijo fueron a Santiago a reclamar, y de hecho creo que el canal tuvo que rectificar, o sea, porque nunca hubo ninguna investigación formal, ni tampoco hubo nada que ligara a ese lugar con algo así tan serio. Yo no descarto que a lo mejor pueden haber existido otros lugares que posiblemente hayan incurrido en eso, ¿ya? Pero por lo menos no hubo una línea formal de investigación y no hubo acusación, nada. El local después cerró, yo creo que en parte porque ya con la mala chapa que le habían hecho, no tenía razón de ser que funcionara. Bueno, aquí entramos ya en kit de la materia. Se ha hablado y mucho del psicópata que ha tenido un cooperador, que él cogía a las chicas junto con este ayudante y que luego el otro era el que lo estaba haciendo, según la tesis, y luego Julio las recogía y las enterraba justamente en el desierto. Es decir, Julio solo reconoce 3 delitos de los 14. Él está incluso pidiendo que se reabra la investigación. Según tus averiguaciones y conocimientos de primera mano, Julio Pérez Silva es el principal autor. Patricia. Mira, yo en ese caso sostengo firmemente de que Julio Pérez Silva es el único autor. ¿Y por qué me baso en eso? Porque las pericias demostraron, hasta el momento han demostrado eso, y porque yo creo que el tipo actuó casi 4 años en total impunidad, ¿ya? Hay que tener en cuenta que a Julio Pérez Silva lo capturaron prácticamente por un error de que cometió él mismo, si es que ese es el término que se podría usar, que no le quitó la vida a la última chica, que siempre se ha identificado como Bárbara. Yo creo que si no es por esa niña que de alguna manera saca fuerza, quizás de dónde, y sale a la carretera y la recogen, a lo mejor el tipo habría pasado con total impunidad. ¿Por qué te digo? Porque cuando han existido, acá en Chile ha habido otro caso de psicópatas, que fueron los psicópatas de Viña del Mar. Y en este caso fueron 2 personas que eran ex uniformados, carabineros, que actuaron para asesinar aproximadamente, creo que 11 personas. Y al final se les detectó porque uno de ellos de alguna manera empezó a hacer demasiada ostentación de algunas cosas. Hasta que y eso llamó mucho la atención de sus pares dentro de donde trabajaban en una comisaría en Viña del Mar, hasta que después empezaron a investigar y efectivamente descubrieron que estos 2 tipos estaban implicados, y hasta el día de hoy siempre se habla en ese caso de un tercero, que siempre se indica un empresario, y que claro, en un momento fue acusado, pero después fue absuelto. De hecho, los medios de comunicación de esa época tuvieron que pagar la indemnización a esta persona. Pero, Patricio, hay algo importante entrando en materia. ¿Cómo nos explicamos, ¿vale? Hablamos de los habitantes de la zona que nunca se tragaron que Julio lo hiciera solo. Los mismos familiares se han quejado y les han pedido que hicieran mejor las autopsias. Porque además me comentabas que los cuerpos estaban momificados, es decir, que casi no se les puede reconocer a no ser por las muestras que hayan cercanamente a los cuerpos, las mochilas,
los objetos personales, pero esos cuerpos presentaban ciertas anomalías. Y estamos hablando que faltan incluso hasta manos. Si eso es cierto que han faltado las manos, porque eso lo ha comentado gente de Chile, no lo digo yo. Pero bueno, para eso está tu opinión. Adelante. Mira, cuando se hizo por desgracia, cuando se descubrió toda la verdad, porque este tipo, cuando lo capturaron, lo sometieron a un interrogatorio donde al tipo no lo dejaban dormir y es posible que le hicieron mucha presión. Confesó 6 crímenes, ¿ya? Primero reconoció que violó a la chica que en esa época se conocía como Bárbara. Ahora creo que tiene otro nombre. Y después empezó a hablar de los otros casos. En rigor, Julio Pérez Silva, a la policía le reconoció 6 casos, ¿ya? Y fue con ellos a los lugares donde había enterrado y lanzado a las víctimas. De hecho, ya con anterioridad, ya la policía andaba buscando en piques mineros, ¿ya? Es que a lo mejor tenían una pista, pero ahí después cuando se supo que el tipo lo había lanzado a un pique minero, fue personal del GOPE de Carabineros, el que instalaron un sistema para que los policías bajaran con unos sistemas de canastos al fondo. Y ahí quedó al descubierto la triste realidad de que había muchos cuerpos que estaban en un pique minero, sector Santa Rosa, que se llama. Y claro, efectivamente, yo recuerdo que muchos padres dijeron de que reconocieron no directo, porque por el estado en que estaban los cuerpos, que estaban semi-momificados, porque es un desierto, es desierto en la zona, con muchas sales, pero ellos por desgracia los cuerpos no los reconocieron como estaba la chica un día antes. Entonces, igual yo reconozco que eso también le tiene que haber dado muchas dudas, porque el equipo forense, que era en ese tiempo el doctor Pedro Idiondo, que trabajó en eso, tuvieron que hacer prácticamente un trabajo titánico para una región que no está acostumbrada a hacer ese tipo de pericia, porque esas pericias generalmente se hacen acá en Chile, se hacen en Santiago o en ciudades más grandes como Valparaíso, Concepción. Entonces fue todo un desafío, yo creo que médico, pericial, de todo tipo. Y la verdad que fue muy ruda y muy cruda. Imagínate que fueron prácticamente, que la posta o sea, el servicio médico legal de Iquique, que es pequeño, colapsó con la cantidad de gente que estaba afuera esperando. O sea, y con cada cual, con las familias llorando su dolor por una situación que más, mira, yo en ese tiempo estaba más pasada en la oficina pero los reporteros cuando nosotros íbamos la pauta, con los reporteros que veíamos el tema, al final uno después decía, Sebastián, tú también eres ser humano, ¿cachai? Y te das cuenta de que era quizá la noticia más trágica que ha ocurrido en Tarapacá, si bien ya hubo un caso anterior Acá en nuestra región siempre pasan cosas que de alguna manera dejan una marca. Pero, por ejemplo, Patricio, hay algo que me mosquea mucho. Cuando se encuentran los cuerpos, ¿tú recuerdas si llegaste a oír si las cabezas estaban separadas del cuerpo? ¿Llegaste a oír algún detalle llamativo de los cuerpos que dijeras, esto lo ha podido hacer una persona o es porque al tirarlo por esa zona está esa fase de descomposición? Cuéntanos, por favor. Mira, cuando se encontraron los cuerpos, una cosa que siempre se llamaba la atención, por lo menos era de que con algunas piedras que este tipo ultimó a sus víctimas, eran muy grandes o muy pesadas, como para que las tomara una persona. Pero yo encuentro que el tipo tenía las condiciones para hacerlo. Más encima, cuando la persona está en un estado de euforia, tiene más fuerza de lo que aparenta normalmente. O lo que sí, hay una cosa que es muy clara cuando se encontraron los cuerpos. Iban buscando 6 estudiantes y aparecieron más personas.
Incluso algunas de estas chicas, como una deportista que se llama Angélica Lai, ni siquiera estaba reportada o la habían investigado su desaparición. Otra chica, Ivonne Carrillo, tampoco la habían reportado. Entonces, ahí tú te das cuenta de que algo se había hecho mal, porque iban por una cantidad determinada de estudiantes que estaban desaparecidas y que este tipo confesó. Y resultó que en el mismo lugar aparecieron más cuerpos. Eso fue una cosa que fue llamativa y eso significó que a la postre el gobierno de Ricardo Lagos tuviera que hacer una poda casi total de los altos mandos de la policía de carabineros, de investigaciones y también del gobierno regional. O sea, su representante en la zona también tuvo que sacarlo. Pero hubo tema de corrupción, se habló mucho de incongruencias en los carabineros, que no querían hacer bien su trabajo, según las familias, y tuvo que venir el PDI a intervenir, porque algo no estaba haciéndose bien. Me imagino que eso se llegó a hablar en televisión y hubo mucho revuelo político, que Lagos tuvo que tratar de admitir que las cosas no se hicieron bien. Mira, lo que pasa, yo sinceramente creo de que la policía tomó una actitud de no darle mayor revuelo al tema. No sé si eso habrá sido premeditado o no. Ahí me tica que fue simplemente que no hicieron bien el trabajo. Lo que sí, y es cierto, Ricardo Lagos vino en ese periodo del año 2002, vino a Iquique y en una actividad que se hizo en ese momento en Zona Franca, porque eso yo me acuerdo, porque eso yo lo vi, y los familiares se amarraron, de hecho fue con mucho revuelo y tuvo que suspender acortar una actividad que estaba ahí. Después fue a Alto Hospicio, donde iban a inaugurar, anunciaban la inauguración de un proyecto, y también tuvo que irse rápido porque la familia con Orlando Garay intervino. Mira, fue al final, yo lo que siento de que fue tanta la presión, porque ya no el caso, ya no se hablaba solamente en la región, a nivel nacional, estaban los canales de televisión ya hablando, elucubrando teorías de qué pudo haber pasado. Entonces ya había una presión social muy fuerte para la autoridad en ese momento. Claro, hubo frases desafortunadas que por desgracia quedaron marcadas a fuego en la familia de las víctimas. Cuando en el Congreso y una autoridad de gobierno dijo de que era un caso social y que había abandono de hogar por mejores condiciones, que había maltrato, que cosas que al final de cuentas quedaron demostradas que nunca fueron. Ese fue el costo, yo creo, más grande que se tuvo que pagar. Pero hay algo que también en los años de los casos que han ocurrido en Chile, por ejemplo, en el caso Spinac, se habló de esas tramas de pederastia, de gente de mucho poder, y es la primera vez, como me comentabas, que se hablaba de ello. Y si nos fijamos bien en los psicópatas de Viña del Mar, también hablaban de un empresario que incluso ya me comentaste es que fueron a por él, tuvo que salir del país, volvió después al país, pero siempre hay algo ahí, hay como una mano negra, ¿no, Patricia? O sea, aunque hayas trabajado en estos casos en la prensa, sabes que siempre hay esas tesis no oficiales que dan como sugerencia que hay unos grupos que cogen a falsos culpables. No sé si tú has oído de esas cosas, me explico. Mira, yo ahí tengo una opinión bien personal. ¿Eh? Yo creo que Julio Pérez estuvo solo, pero yo no descarto de que puede haber habido algo más, ¿ya? Y eso a mí me gustaría mucho, que ojalá el tiempo y pudiera demostrar de que efectivamente hubo algo más. Lo que sí a mí yo te comentaba era de que a mí me llamó mucho la atención un caso de un oficial de carabineros que era muy presente en la comuna de Alto Hospicio en esa época y que de repente desapareció. Después se dijo que esa persona había enfermado, que había dado una enfermedad que prácticamente quedó postrado. No sé si habrá sido así, porque después nunca más se habló de él. Entonces, y después su nombre resuena como que alguien que pudo haber tenido una implicancia, pero al final de cuentas queda como en una nebulosa. Pero lo que sí yo creo de que es necesario de que si llegaran a existir evidencias,
que se dieran a conocer. Mira, más de alguna vez han planteado a la familia de que se reabra el caso. Yo estoy consciente de eso. Pero hasta el momento no han salido evidencias concretas como para que eso suceda. Bueno, referente al tema de las familias, es que desde el primer momento se empezaron a quejar que no se les quería escuchar, no se les quisieron escuchar. Y además que ese señor que dijo fuga de hogar ha sido una fuga voluntaria, eso sentó peor que un jarro de agua fría. Además, hay otra cosa importante. Si reconoces 6 de 14 delitos, entonces, ¿qué pasa con los otros delitos? ¿Qué pasa con ellos? O sea, entonces aquí tenían que haber abierto una segunda investigación. Por lo menos, Patricio, no se puede dejar en una sola, porque si reconoce 6, ¿el resto qué pasa? Mira, lo que pasa en ese momento, claro, él reconoce 6. Después aparecieron incluso una señora, una artesana que tenía 26 años y una señora de 45, entre las víctimas. Ella y otro grupo el otro grupo de personas aparecieron en unos basurales, en una estación de tren abandonada del tiempo del salitre. Y el asunto es que Julio Pérez Silva no dejó de hablar del tema después, cuando aparecieron esos cuerpos. Pero supuestamente las pericias, nudos y otras cosas corresponderían al modo operandi. Esa es la versión oficial. Es que la versión oficial dicen que son 14. Hay más casos. En esa zona han aparecido más cadáveres. Luego, tema de prostitución que luego al parecer queda en nada. Luego Julio pide que se reabra el caso. Entonces, ¿por qué no se le deja declarar a este señor? Aunque no se le tome en cierto. ¿Por qué no se le toma un examen forense para ver, esto es verdad, esto es mentira? ¿Usted qué es lo que sabe o que se está callando usted porque usted tendrá familia? Pues vamos a pensar en un segundo punto que pudiera ser, porque Julio tiene familia y la mujer puede estar amenazada. No sé, Patricio, esto es intercambio de opiniones. Tú tienes una opinión, yo estoy tratando de que estas opiniones que vamos aportando sea para que el tema pues tenga algo de buen calibre. Adelante. Pero yo diría que Julio Pérez Silva ha tenido chances de hablar, ¿eh? No creas que no. Cada cierto tiempo este tipo se la arregla, por lo menos para dar una entrevista en televisión. En Chilevisión dio una entrevista hace unos años atrás. Tiene que haber sido aproximadamente como el 2005. Después entregando cartas, ¿ya? La última carta que yo recuerdo que llevó fue por su pareja, como el año, tiene que haber sido 2011, o 2010, 2011, en Diario La Estrella. Ella misma la llevó, donde esta persona de nuevo dice que es víctima de una injusticia de acá, y que recuerdo muy bien porque yo hablé con algunas de las madres después de que se publicó hablamos de esa carta, de la frustración y el dolor que ellas sentían de que este tipo siempre se la arreglaba para estar filtrando alguna cosa. Y yo, de hecho, eso me lo dijo a mí la señora Carrillo, que era mamá de Ivonne, una señora apellido Lesno, que era mamá de Ivonne Carrillo Lesno, ¿ya? Una de las víctimas. Y de alguna manera tiene sentido, porque él siempre cada cierto tiempo busca algún medio para hablar. Ahora, los últimos años no lo ha hecho, porque ya no está incomunicado como estaba acá. Ahora está controlado igual, pero no las 24 horas como él estaba en la cárcel de Arica, porque allá primero estuvo en Iquique y después lo llevaron a Arica, y después ahora está en la cárcel de Colina 1, que es una de las prisiones más importantes de Chile, ¿ya? Pero está con otros reos que son rematados, o sea, personas que han cometido crímenes muy horribles. Sí, pero, por ejemplo, vamos a analizar en sí al personaje. ¿Qué tipo de coeficiente intelectual tenía? Porque si hablamos de un sujeto que es un psicópata violento, ¿por qué no reconoce los 14 crímenes
y solo te reconoce 6. Claro, entonces aquí hay algo que no se ha hecho bien. Además, se ha hablado mucho de la corrupción que había en los sectores de los carabineros. Y además, en Chile hay mucha indignación. Y, por ejemplo, el papá de una de las víctimas, que fue concejal, que ya no lo es. Orlando, por ejemplo, es de los que ha sido, digamos, el portavoz, ha sido el que ha dado voz al tema. Montaron hasta batidas de búsqueda y asignaron un equipo independiente. Es así, ¿no? O sea, que fueron subiendo hacia el desierto y fueron encontrando partes, es decir, de los objetos, por ejemplo, las ropas. Es decir, es que aquello fue como romperte en sí la vida en dos. Y las familias han sufrido y siguen sufriendo hasta el año 2020. Y hablamos de un caso que tiene ya 20 y tantos años, por lo menos. Mira, ¿qué pasa? Que yo creo que cuando hay un caso de las características de este, es muy difícil que se pueda cerrar la puerta. Yo espero que, como te decía, que ojalá un día se sepa más detalles de este caso, ¿ya? Porque yo también considero que hay muchas lagunas. Ahora, respecto a Julio Pérez Silva, yo diría que el tipo era una persona demasiado básica, ¿ya? Era como muy elemental, era un obrero, trabajó instalando, ¿cómo se llama? Postes de alumbrado. Después, la única parte donde él socializa es jugando fútbol en un equipo en Iquique. No recuerdo el nombre del equipo en estos momentos. Pero él jugaba, pero la persona solamente llegaba a jugar, no compartía con el resto que es como muy típica acá en Chile, que hay un tercer tiempo. No, el tipo se vestía, se iba. No compartía, no era una persona comunicativa. Lo otro era que en el vecindario se le consideraba como una persona tranquila, incluso es como paradójico que algunos vecinos le dejaban el cuidado de un hijo para, no sé, pues iban a hacer tenían que salir rápido de la casa, pero él nunca empatizaba con la gente, o sea, claro, lo hacía, pero no era de esas personas que forjaba lazos de amistad. Y la única persona con que conversaba más y da la impresión era con la esposa, o sea, pero le contaba obviamente lo que él quería contar nomás, porque ella después tampoco, yo ahí no sé, yo creo que a lo mejor faltó ahí que pudieran dar más detalle la pareja, a lo mejor, de cómo era la actitud de este tipo. Bueno, pero la pareja siempre trató de apartarse, además por el hijo creo que tienen, no la hija, pero sí tienen alguien más en la familia, es normal que la pareja haya querido apartarse por sufrir amenazas o por tratar Bueno, de de... hecho, Claro. esa mujer se tuvo que ir de Iquique porque fue agredida en algunas ocasiones. Eh, el- por algunas personas no eran familiares directos, pero que estaban relacionados con lo que hizo la pareja. Entonces, igual ella después, hay una entrevista que da un medio de comunicación que pienso yo que tiene que haber sido pagada, ¿ya? Donde ella hablaba de que el tipo la llevaba a recorrer sectores que eran desolados de Alto Hospicio, donde habían piques mineros, donde prácticamente ahí no circula nada, no hay nadie. Pero, por ejemplo, Patricio, ella sí que reconoce que su marido le llevó al desierto, donde están los piques mineros, pero que ya no sabía nada al respecto. No Bueno, creo que su mujer tendría que estar encubriendo los 14 crímenes. Porque, a ver, los psicópatas normalmente, como en el caso de Gary Leon Ridgway, que era el psicópata del Río Verde, él mataba y no le decía nada a su mujer. Hay psicópatas silenciosos, pero es que este hombre, es una impresión que tengo, parece un poco torpe para ser un psicópata perfecto. Es lo que decías, hay cosas que no cuadran. ¿Y qué son las cosas que no te cuadran, Patricio? ¿Qué es lo que a ti te faltaría por ajustar el puzzle? ¿Qué es lo que... ¿Todavía tienes alguna sospecha de que algo no está resuelto? bueno, mira,
es que uno está acostumbrado de repente a saber de historias de psicópatas de otros países. Bueno, yo a veces, hace poco estaba viendo una serie de reportajes sobre Ted Bundy, que es un asesino en serie muy famoso de Estados Unidos. Este tipo, claro, tenía la costumbre de atacar a mujeres jóvenes que cumplían como un patrón. Y el tipo venía y después las dejaba en un bosque y dejaba prácticamente que la fauna de esos lugares destruyeran los cuerpos. ¿Ya? Por eso nunca se podía encontrar un cuerpo completo. Fueron muy pocos los cuerpos completos que creo que encontraron de este tipo. Lo que a mí me llama la atención es que Julio Pérez Silva atacó chicas de 16, 17 años promedio. Pero nunca me puedo entender por qué atacó a la señora Palape, que tenía 45 años, ¿ya? Y era una señora, normal, de una persona de su edad. Y atacó a esta chica, a Gisela Melgarejo, que yo conocí, que era una artesana que trabajaba en Pozo Almonte, la municipalidad, y que ella también era mayor ya, pues, creo que tenía más de 26 años. Entonces, no asocio por qué lo hizo, o sea, porque no cumplían con el canon. Eso es algo que hasta la fecha va a quedar para nebuloso, porque nunca vamos a ver. Y hay otro caso, que yo sí creo que estuvo implicado el psicópata, que es de una comerciante, Ili Urrutia, una señora también de edad, tiene que haber tenido unos 45 años, aproximadamente 50, que fue a pagar una cuenta de teléfono al centro de Iquique, más o menos en la fecha que coincide con la desaparición de estudiantes, ¿ya? Y hasta el día de hoy esa señora está desaparecida. No se ha podido encontrar el cuerpo. Entonces, Patricio, puede haber más de 14. Puede haber Yo más siempre, de 14. por lo menos, lo que yo creo personalmente es que la señora Urrutia puede haber sido víctima del psicópata. ¿Por qué te digo? Porque hay testimonios que se indican, esta señora tenía un negocio, un local un bazar, donde venden de bebidas, de gaseosas, de sándwich, de todo un poco. Y este tipo, cuando viajaba a Iquique, iba a ese local. Por lo menos la familia de la señora reconocen haberlo visto. Bueno, pero hablamos de una cosa. Si de repente mata a jóvenes, como bien dices, y luego resulta que cambia el modus operandi y mata a una señora mayor de unos 40 y tantos años, aquí hay algo que no sé. Claro, esos son los datos que para mí son extraños, porque de hecho Silva dejó de colaborar después cuando reconoció los 7 casos. O sea, los 6 casos de las estudiantes, de ahí ya dejó de colaborar, ya no habló nunca más. Pero hay algo yo creo que no, y no va a hablar nunca más, yo creo tampoco. Pero vamos a analizar una cosa. En el vehículo que él iba montado, Julio Pérez Silva, era un taxi. Pero hay otra gente que habla de una furgoneta blanca, que es totalmente diferente a la descripción que dan las víctimas que sobreviven. Que bueno, gracias a Dios que hay supervivientes para contar lo que le ha, digamos, ocurrido, pero hablamos de una furgoneta y que esa información se dio en sí a los carabineros. Si supuestamente han tapado esa investigación, yo no lo sé. Yo lo único que te puedo asegurar es que hay gente que no ha salido a hablar por cuestiones de corrupción. Pero aquí hay algo más. Y en la policía lo saben, estimado Patricio. Y esa es la sombra que queda en este caso. ¿Por qué hay algunas familias que no les dejaron identificar esos cuerpos? ¿Por qué? Es la pregunta del millón. ¿Por qué tanto interés en rescatamos los cuerpos y después ya no hacemos ni una segunda autopsia? No, tenían que haber hecho 2, no una, 2. Porque normalmente cuando hay incongruencias se debe de revisar hasta el último dato, Patricia. Y eso lo sabes perfectamente, que los casos no hay que dejarlos a medias, pero es que parece que siempre se dejan las cosas a medias. Pero bueno, adelante.
Mira, yo creo que es muy posible que en este caso, por desgracia, la presión obligó a, bueno, de partida, la presión llevó a que se dieran cuenta de que no era no eran desaparición voluntaria, sino que había un psicópata suelto, ¿ya? Eso la policía lo supo casi al final, ya cuando ya, por desgracia, estaba todo consumado. Yo creo que también la presión por política de la época, y eso es un tema que debería de alguna manera investigarse, yo creo que da por un análisis bien importante. También jugó a apresurar todo, a cerrar el capítulo luego, y a lo mejor por eso quedaron tantos cabos sueltos. Yo no lo descarto. Yo creo que hay algo más que, que debería saberse. Pero, por ejemplo, después de la captura de Pérez, yo no recuerdo que haya habido, se había hablado de desaparición de estudiantes o alguien haya reportado a alguien que haya desaparecido en esa época. Sí, pero Patricio, te quería agregar un detalle solamente sobre el tema de los que llamo los autores. Vamos a ver, en este caso lo que más se plantea desde el principio, aparte de una red de secuestros para otros fines, que no simplemente tirar a las víctimas como si fueran simple ganado a los sitios del desierto por intereses propios, no. Hay un tema económico. Si nos basamos en informaciones, luego están las tesis no oficiales, pero se habla de que el autor verdadero de los hechos, el verdadero psicópata, no estaría en Chile, estaría fuera de Chile. Incluso ese personaje, no Julio, porque Julio conocía a este tipo. O sea, ese autor, el original de los hechos, el que en verdad mató a las otras, había abusado hasta de su mujer, no de la mujer de Julio, sino de la otra mujer que él tenía. Este psicópata, el otro que te estoy diciendo, y según las informaciones, la mujer se tiró de unas vías del tren en España. Y que la Interpol lo sabe. Lo que yo no sé es cómo no ha trascendido la información, estimado Patricio. Se habla de otro más que hay. Pero bueno, yo te lo comento por encima. Ya luego ya tu opinión, pues siempre está adelante aquí. Bueno, es primera vez que escucho lo que tú me estás planteando, ¿ya? Efectivamente hay siempre un rumor, una inquietud por saber si efectivamente existía un segundo implicado. Yo creo que lo que se trata de hacer acá, conociendo cómo era como tan primitivo, no, es como tan básico que era Julio Pérez, que era como mucho músculo, poco cerebro, si podríamos hacer una comparación. Yo creo que lo que se trata de buscar de alguna manera es que él tuviera un mentor. Yo sinceramente creo que con lo antisocial que era ese tipo, tendría que haber sido algo muy especial. Y no... Porque yo creo que yo creo que este tipo actuaba de acuerdo a las posibilidades que se le presentaban, más que nada. No creo... Lo que sí, por desgracia, hay una cosa que, si tú analizas los casos con detención, es como un periodo de ataque de 2 meses entre Sí, víctima y víctima. pero otra cosa. Cuando te estaba comentando lo del otro tipo, es que este tipo era un desgraciado también. ¿Pero qué pasa? Que su familia era de mucho dinero. Entonces, ¿cómo taparían el asunto? El dinero y el poder. Desvías la atención a un taxista pirata que es más tonto que la propia cara que tiene, y entonces ya tenemos un culpable justificado. Julio no conocía al otro. Sí que conocían a esa red de componentes. Me explico. Esa red estaba compuesta, supuestamente, por una mafia de gente, incluso gente de los carabineros. ¿Qué hacían con Julio? Como sabían que Julio era un taxista, pues le decían, mira, te doy tanto dinero, supuestamente, y llévate esto que te estamos poniendo. Y lo tiras. Pero Julio no sabía lo que estaba ahí.
Lo que sí es verdad es que Julio reconoce varios delitos, pero el resto no. Entonces, ¿qué ha pasado con lo otro? Ahí es donde mucha gente plantea que existe otro dentro de esa red, que sería el verdadero psicópata, porque las víctimas tenían marcas de haber sufrido hasta torturas. Si es un tipo listo, Julio, y tiene esa maldad del demonio en el cuerpo, como nos explicamos que 14 hayan muerto con más brutalidades. Claro, es que aquí entramos en un debate muy difícil de encajar las piezas, porque lo que te estoy haciendo en sí, en sugerencia, es que haya habido otro también y que Julio pues haya sido pues simplemente aparcacoches, como se podría decir. Aparcas el coche, coges el bulto y lo tiras, porque el dinero es así, el dinero hace que eso se tape. Pero bueno, esto es algo muy a fondo y agradezco que esté siendo muy respetuoso porque hay gente que no llegaría a soportar esto. Pero bueno, adelante, Patricia. Mira, yo sinceramente no sé. Yo no te podría decir que pueda haber implicado a alguien más. Yo creo que en algún momento puede que sí, ¿ya? Pero eso yo creo que ya es parte de que, bueno, a lo mejor alguien retome la investigación más a fondo, con más detalle, que hasta el momento no ha ocurrido. Lo que sí yo te voy a decir es de que si a Julio Pérez Silva se le detuvo, fue porque la última chica que fue ultrajada por él, la niña que en ese momento se llamaba Bárbara, identificó un auto blanco, color blanco, que actuaba de taxi pirata y que tenía un detalle. Donde está el espejo, tenía un colgante que salían dos monitos, las bananas en pijama, que era una serie infantil que daban justamente en esa época. En Nickelodeon creo que era. Y el asunto es de que efectivamente con ese dato, que es el primer dato fehaciente de que había una persona que está cometiendo violación, se le buscó a este tipo. Este tipo Julio Pérez cuando cachó cuando vio que esta chica había sobrevivido, se tiñó el pelo, se afeitó, se arregló y siguió trabajando normal. Lo que pasa es que un carabinero hizo una especie de operación candado en esa época, ¿ya? Que cerró los principales accesos con controles. Y en uno de esos controles que se hizo en la entrada de Alto Hospicio, un suboficial de carabinero, que hoy creo que está en retiro, controló a un vehículo con las mismas similares características y le llamó la atención que este tipo venía con el pelo como con ese olor cuando las personas recién se tiñen. Y ahí lo retuvieron inventándole una historia de que, no sé, porque tenía una infracción pendiente. Y Julio Pérez va como quien, sin poner mayor resistencia, va y se entregó pensando de que efectivamente era eso. Ya cuando lo tienen adentro de la comisaría, ya empiezan los apremios, ya las presiones, ahí el tipo y lo dicen que lo habían detenido por la violación, es cuando empieza un proceso de ablandamiento. Yo recuerdo que un colega de esa época, cuando capturan a Julio Pérez, tiene que haber sido... esa información se manejó muy así, muy secretamente. Y a un colega que era reportero del diario de esa época, le pasaron un dato de que habían capturado a un tipo que se había autoidentificado como el psicópata de Alto Hospicio. Me acuerdo muy bien, porque estábamos con una editora que teníamos en ese momento, que ella era la jefa, y le dijo, hácete una nota chica, pero la llevamos en la última página, ¿ya? Y salió la información, pequeña, no muy grande, pero salió, porque tampoco había certeza de que eso fuera verídico, ¿ya? Fue como una especie de jugar al límite. Y después me acuerdo que eso fue un día sábado, si no me equivoco. Claro, de un viernes para un sábado. Y después un día martes, llego temprano a la oficina y me dicen, encontraron los cuerpos. Curioso, pero hay algo que me gustaría preguntarte y lo digo desde el corazón.
Porque cuando se ejerce el periodismo siempre hay presiones de arriba en que hay cosas que no se pueden contar. Y eso lo sabes mejor tú que otra gente. Y agradezco mucho que un periodista y editor de la talla como es la tuya, que esté hoy aquí hablando de un caso que, bueno, pues se habla mucho en YouTube y hacen blogs y cada uno da su punto de vista. Pero, por ejemplo, esto me recuerda mucho a un caso en España, que es el caso Alcácer, que cogieron a 2 falsos culpables, no habían restos biológicos, no había nada. Luego también está el triple crimen de Cipolletti, en Argentina, que seguramente lo recordarás, de la década de los 90. Y en la década de los 90 pasaron muchas cosas. El caso Spinac también, los abusos que hay dentro del Sename. Y siempre hay un mismo patrón, la psicopatía. Entonces, bueno, que Julio haya tenido una infancia con abusos, que a lo posible viene de una familia donde había maltrato psicológico, porque Julio, cuando tú le ves la cara, ves a un tipo resignado, que no quiere vivir. Él lo único que apela es que se reabra la investigación. Si es el supuesto psicópata, pues que dé la cara y explique la verdad, porque no la ha explicado. Solo ha dicho que hay otros crímenes que él no ha hecho. O es que calla algo, porque Patricio, en la mente de todos quedó enmarcado que hay algo más y además hasta tú mismo lo admites de alguna manera u otra, ¿no? O sea, que hay un tipo en la cárcel, pero que hay un 70% que se ha dejado ir la cosa. Mira, yo en ese sentido creo que hay muchos cabos sueltos, efectivamente. Pero también yo creo que el tiempo ha hecho que de alguna manera se tracen historias quizá que pueden estar mucho enlazados con algo de mito. Pero, por ejemplo, yo te digo, para mí Julio Pérez Silva es un tipo que igual, dentro de todo lo rústico que es y también como básico como persona, yo pienso que también es manipuladora. Ojo con eso. Yo no, porque sabe cuándo reaparecer y remecer algo el ambiente en auspicio, porque sabe que el daño lo provoca en auspicio. Por desgracia, y son las familias las que sufren. De hecho, las familias, hasta el día de hoy, también sufren cuando, por ejemplo, se han hecho series del caso. Reclamaron cuando se hizo La Cacería, que fue una producción chilena, que es sobre el caso, aunque hay varios cambios ahí en el guión, pero de alguna manera refleja el caso. Y también lo hicieron cuando un periodista que se llama Carlos Pinto llevó el caso en un programa que es como una especie, era un programa policial que ya no se da ya, que se llama Mea Culpa. Bueno, ahí participaron algunos familiares incluso en esa puesta en escena, pero igual es como que yo siento que cada cosa que se hable de ese tema remece mucho a esa familia. Y es increíblemente que el tiempo, ellos también no han quedado con ese dolor y tampoco yo creo que han tenido las compensaciones que debieron haber tenido. Yo sé que uno no puede reponer la vida de las personas, pero yo creo que podrían haber tenido mayor apoyo de parte del Estado por la conmoción que provocaron esos casos. Pero por desgracia no ocurrió así. Después el tiempo es muy ingrato, se podría decir. No, a ver, si sobre todo las familias tienen todo el derecho de reclamar justicia y además se merecen una segunda investigación. Ya por las incongruencias, dejando de lado al Julio de Pérez Silva, dejando de lado al psicópata, el caso merece una segunda investigación. Es un punto de vista que doy porque veo que hay muchas incongruencias con las autopsias, con los carabineros, el PDI, Lagos, por ejemplo, y el tipo aquel que dijo eso de que ha sido una fuga voluntaria y luego también el tema de que se estaban prostituyendo. Eso es una vergüenza. O sea, decir que estas niñas que eran... Claro, sí. Bueno, lo que la autoridad que dijo eso fue una autoridad de apellido Burgos y después lo repitió un intendente de apellido Tapia de acá, pero yo creo que fue basándose en los informes malos que hicieron las autoridades de la EPO. Yo no los defiendo tampoco, pero creo que se actuó con mucha liviandad en ese momento.
Pero, por Quizás no se ejemplo, le dio, disculpa, quizás no se le dio la importancia o no se supo leer bien el contexto en que estaba ocurriendo este caso. no, pero hay una cosa que te digo con todo el aspecto que se le puede dar al tema. O sea, tú imagínate 14 víctimas durante muchos años, vas matando, lo haces solo y con un coche. Normalmente llega un momento que cometes errores, como Andrei Chikatilo, el de Rostov, que lo pillaron. Y ahí tuvo que meterse hasta el KGB. Y él lo hizo solo. Y duró décadas, por ejemplo. Pero es que aquí hablamos de corrupción, hablamos de cosas que nos han querido contar. Hay gente que tiene miedo, Patricio. Mira, Miedo. sí, mira, yo te diría que el tema corrupción en ese momento no se vio tan fuerte. Yo creo que se vio, acá se habló de discriminación. Lo que fue el caso está hasta el día de hoy sindicado como de discriminación social, como una especie de apartheid que tuvimos, que hubo en la sociedad con la gente de alto auspicio, de la gente más vulnerable. Yo diría que la corrupción, propiamente tal, es la que Carabineros, y hay un dato que es bien importante para que tú tengas en cuenta. Carabineros en la década de los 90, yo diría que hasta 2014, 2015, más o menos, 2016, era una de las, 2017 incluso, era una de las instituciones más respetadas de Chile, de mayor confianza, ¿ya? Encuestas de distinto tipo, de distintos sesgos, ¿ya? La daban por eso. ¿Cuándo cayó esto? Cuando se descubrieron los desfalcos económicos. Y ahí empezó un cuestionamiento muy grande de lo que fue el procedimiento policial. Entonces, yo también creo que acá el factor, obviamente tal que operó en Alto Hospicio, fue la discriminación social. No comprender que Alto Hospicio era una comuna que era de una pobreza abismal. De hecho, actualmente en Alto Hospicio existen 40 campamentos. ¿Ya? La región de Tarapacá tiene 40 campamentos y Alto Hospicio creo que tiene 36 campamentos. Dentro de una zona que está urbana, que crece, que tiene edificios de altura, una comuna que se desarrolla, hay un patio trasero con campamentos, con 36 campamentos. O sea, imagínate de personas que tienen que, no sé, para ir a hablar al celular o estudiar, hablar por celular o no sé, voy a ir a estudiar, tienen que subir una loma de un cerro para que le baje la señal y poder bajar archivos. Yo te lo digo porque yo conozco gente que está en esas condiciones actualmente. Pero pongámonos en tesitura del asunto. ¿Y por qué la gente, ciudadanos chilenos, como en tu caso, por qué hay otra parte de la ciudadanía que se queja de las prácticas de la corrupción que había? O, por ejemplo, los papás. Porque los papás, en su momento, creyeron en un principio en los carabineros, pero ¿qué pasó después? Es que las incongruencias están, Patricio, las incongruencias están. Sí, la incongruencia. En este caso siempre van a haber incongruencias. Yo creo que les tocó, por desgracia, los peores policías que habían en esa época. Así de simple. Fue una mala suerte, yo creo. Pero ¿crees que es tan mala suerte 14 víctimas en un lapso de tiempo de 7 años o de 6 que durara el lapso de asesinatos o desde 1994? Por ejemplo. No, oficialmente los casos son del 98, ¿ya? 98. Del 98, 99. Son prácticamente 3, 4 años donde esta persona actuó y yo te digo de que fue terrible después comprobar, por ejemplo, que el caso de la chica Gabriela Montserrat fue la primera víctima oficial de este tipo. ¿Ya? Y La chica que no había encontrado en la playa. Y la otra chica, Jimena Eichmann, ¿no? Creo que era. O sea, ¿qué pasó con esta chica? Es que el caso de Jimena Eman es diferente, porque hay otro factor ahí. ¿Por qué es diferente? Porque no tiene la connotación de discriminación social que sí tuvo el caso de Alto Hospicio, porque estamos hablando de una persona, de una chica, una estudiante que tenía una situación económica, era una chica de clase media, ¿ya? Que tengo entendido que estudiaba, tenía su atractivo, era bonita,
era... Y ella se relacionaba con un círculo de personas, ¿ya? Y donde está el hecho es que ella se traslada al sector de Playa Brava, en Iquique, que es el sector sur, un sector turístico acá, ¿ya? De la ciudad. Se baja en una gasolinera, se supone que va al sector de la playa y desaparece. ¿Así sin más? Claro, así sin más. La buscan, después aparece en una playa. Hay un factor ahí también que de ese caso yo no vivía en la ciudad en ese momento cuando ocurrió, ¿ya? Pero después yo leyendo la prensa, más o menos lo que después la gente me contaba, que había participado de primera fuente, que había participado reporteando el caso, es que un hecho que llamaba mucho la atención era que un tío de la menor, no era menor, era mayor de edad ya, de esta chica, era bombero y fue el que como que organizó toda la búsqueda y nadie sabe cómo él llegó y encontró el cuerpo en una playa X, ¿ya? De ahí también hubo muchas conjeturas. Y la versión que yo podría decir que más real de este caso es de que habría implicado, esa chica aparentemente habría sido asesinada por una mujer, ¿ya? Que al parecer después estaba ¿cómo se dice? Con la mente perturbada, ¿ya? Tenía las facultades perturbadas y habría cometido el crimen por un tema de tipo de relaciones de pareja, algo así. Esa es una versión que hasta el día de hoy se maneja, pero no es oficial tampoco. Pero la amiga salió en la prensa hablando que había mano del poder, la amiga de Jimena. Ella decía que hubo Yo muchas... diría es que yo creo que ese caso igual deja varias aristas, porque se supone que esta chica era amiga de alguien que tenía un cargo en una empresa importante. ¿Ah, sí? Sí, y por ahí vendría el hecho de que le costó después la vida, pero no, por desgracia la investigación fue incompleta, hasta el día de hoy es un caso que está con mucha nebulosa. Y yo te digo que todavía en la familia de ella, que todavía vive acá, es un dolor constante, muy fuerte para ella. Pero volviendo al quid de la cuestión, casi todas las investigaciones son incompletas. Por desgracia, mira, yo sinceramente tiendo a pensar que el sistema chileno hace mucho rato que está con fallas, ¿ya? No sé por qué, si bien acá se hizo una reforma importante de lo que es la justicia en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, creando el sistema de un fiscal investigador y ya no los jueces investigadores como eran antes, ya con audiencias públicas, un poco como es la justicia ahora actualmente todo el mundo, pero siempre ha quedado esa sensación de que hay casos que quedan como en nada. Esto lo pienso yo personalmente, ¿eh? No, a mí también me da la sensación de que a veces no se investiga con el rigor que se requiere. Yo no quiero que, o sea, es lo que pienso yo personal, como Patricio Iglesias, no representante de ningún medio, pero a mí me da la impresión de que a veces o algo falla, no sé. ¿Y qué crees que es lo que está fallando? ¿El gobierno, las altas esferas, no se quiere investigar bien las cosas, poderosos? Yo creo que hay una falla en la formación policial, primero. ¿Ya? Sí, hay una falla en las formaciones policiales. El problema es que Chile, cuando volvió a la democracia, acá los distintos sectores políticos hablaban siempre de la puerta giratoria, que el delincuente entraba y salía. Es verdad, eso ocurre actualmente, ¿ya? Pero yo creo que hay un hecho que no se ha tomado en cuenta, de que por poner más policías en las calles, es como que dejaste de lado la formación de esos policías. Y eso yo creo que es lo que le está afectando mucho, le afectó mucho en algún momento a Carabineros, ¿ya? Que con oficiales, con clases, con oficiales que a lo mejor no tuvieron la suficiente formación. Pero pongo un ejemplo.
¿Y la corrupción de los jueces, por ejemplo, con el caso de Espinia, que habían políticos implicados? O sea, que Chile, o sea, toda la franja de Chile, casi todo está relacionado. O sea, yo sé, Patricio, que tal vez esté rompiendo esquemas en este programa y no me gusta romper moldes a nadie, pero son muchas casualidades, ¿no? Incongruencias por todas partes, culpables que se pillan de repente, luego dicen que no han cometido la mitad de los crímenes. ¿Qué está pasando entonces? No sé. Bueno, yo diría que en el caso de Julio Pérez Silva, obviamente, él nunca va a reconocer. Eso para mí es algo lógico. Ahora, porque las confesiones se las sacaron bajo presión igual. Eso hay que ser verídico Sí, que fue así. Y pero lo otro es el factor de que los otros casos como Spines, que han tenido tanta connotación, al final solamente se sancionó al tipo nomás. Y y también ahí el problema fue de que una testigo clave que había, después se descubrió que la chica era mitómana, o por lo menos eso fue lo que se dijo. no, pero te pongo un ejemplo, entrando en el quid de la cuestión. La corrupción de menores del Sename, has oído hablar del Sename, de todas las incongruencias que hay, incluso políticos que se están disputando en Twitter acusaciones de que un partido lo hace mal, luego el otro lo está haciendo peor, y luego ya sabes que los partidos son amigos de juergas. No sé, ¿eh? Yo solo te pregunto, o sea, porque esto es un tema que trasciende más allá. Películas snuff, ¿has oído hablar de las películas snuff? De estas películas que se graban para venderlas, pornografía infantil. No, o sea, así con ese término tan Claro. así, no lo había escuchado. No, en Europa hemos tenido muchos casos. Entonces, bueno, si no te importa, ¿quieres que pasemos a las preguntas del público? ¿Quieres que Bueno, el público... Vale, pasamos a la pregunta del público, ¿eh? perfecto. Vamos a ver qué nos pregunta el público, porque están habiendo muchas cuestiones, ya para llegar al final del programa. Y bueno, pues el público que pregunte, vamos a aceptar solo 5 preguntas y ya pues respondes bajo tu punto de vista. Yo considero que es importante tener gente que haya estado dentro, luego ya dentro de lo que cabe, de lo que se pueda decir y de lo que no se pueda decir, de lo que estamos de acuerdo o no, pero lo que importa es la colaboración. Bueno, me preguntan por aquí, ¿ha habido más desapariciones y asesinatos de niñas después de apresar a Julio Pérez Silva? Primera No, pregunta. no han ocurrido casos de esa tanta connotación, ¿ya? De estudiantes así de ese tipo, no. Sí ocurrió un caso en Pozo Almonte, pero después se descubrió que fue una persona que vivía en ese pueblo, que queda como a 40 kilómetros de Iquique. Eso fue el año 2004. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Año 2004. ¿Qué pasó en el año 2004? Ese fue un caso de una niña que quedaba al cuidado de su mamá, ¿ya? Por un tema que fue de visita a la casa de su mamá, ¿vale? No vivía con ella. Una niña de 7, 8 años, de apellido Ivonne Barraza se llamaba la chica. Y a esta chica la asesinó el hermano de la pareja de la mamá. Y era un tipo que se descubrió que tenía un bajo deficiente intelectual y de hecho el tipo mató a la chica, la escondió debajo de su cama, participó en búsqueda, fue fotografiado al lado del féretro por el diario, salió en la portada del diario La Estrella, y después se descubrió que el tipo había sido el que mató a la niña y la escondió después en un sitio de eso. Me preguntan por aquí si ha sido alguna vez amenazado o lo han intentado silenciar, no publicar alguna información. No, por lo menos los colegas que yo recuerdo que trabajaron en esa época, hicieron un buen trabajo. Yo en ese sentido quiero destacar a Percy Aventaño, también a Jorge Solimano y también a Narciso Doloso, que era el editor jefe en esa época. Bueno, Y Capolino Márquez, que era el director del diario. pues vamos a ver, ya llevamos la segunda pregunta, vamos a ver las 3 siguientes, porque algo que también me gustaría decirte, y de corazón lo digo, no siempre los periodistas se prestan a canales de YouTube, porque normalmente el YouTube va, digamos, muy en contra del periodismo tradicional, es decir, se considera YouTube como un medio muy alternativo al oficial y en YouTube nos encontramos de todo, ¿no es así, Patricio? ¿No te sorprende este mundo del YouTube? Con todos estos vídeos que hablan del tema de Sename y que la gente da su opinión.
Bueno, es que pasa que yo pienso que ahora prácticamente las redes sociales, los medios alternativos de alguna manera son una plataforma importante que hay que aprovechar. Yo creo que sí, es valioso. Es cierto, se puede prestar también para a lo mejor teorías de Ahora. conspiración. Espera, retrocede, que te he perdido. ¿Qué cosa? Que te he perdido la señal. Por favor. Sí, a ver, por favor. Sí, volvamos al principio. Te está preguntando YouTube, ¿qué te parece? Medios alternativos. Es que te he perdido, se ha ido de repente la señal. Bueno, yo lo que te digo de que los medios alternativos son en estos momentos otra fuente de información más para mí. Son los nuevos tiempos, yo creo que la gente busca otra respuesta, otra verdad, quizás más vivencial, tener más certeza de algún caso. De todas maneras, lo que yo hablo es lo que yo vi y lo que yo viví. Sí, por eso es de agradecer. ¿Cuál es el número de desapariciones al año en Chile? ¿Tienes alguna cifra que puedas dar públicamente? No tengo una cantidad, pero sé que son... No, recuerdo que una vez salía algo así como de 500, 600, no sé, pero no te podría afirmar si son efectivamente así. Bueno, pues ya entramos al final del programa, ya parece que no hay más preguntas. Bueno, ¿qué querías decir ya para concluir el programa? Patricio Iglesias, periodista y editor, ¿algo más que agregar? Sí, bueno, lo que yo creo, tengo que decir es de que el tema de Alto Hospicio es un tema que quedó marcado a fuego en la región de Tarapacá, ¿ya? Yo lo lamento hasta el día de hoy por las víctimas de las niñas, de la señora Palape, de todas las personas que sufrieron este caso directa o indirectamente. Y yo espero que si un día de mañana haya más evidencia, se saben más casos, ojalá un día sepamos más cosas. A mí me gustaría mucho, en serio, porque creo que la verdad de alguna manera a veces demora, pero puede aflorar más información. ¿Y a los familiares de las víctimas les quieres decir algo al respecto? Sí, o sea, yo creo que los familiares de las víctimas para mí nunca van a tener un consuelo. O sea, yo solidarizo 100% con ellas, con esas madres, con esos padres, y ojalá, yo espero que un día se sepan más cosas. Ojalá. Yo creo que eso también les va a ayudar a ellos. Es que realmente se tiene que saber más. Y esto es el principio. Por lo menos aquí has estado hoy, has hablado, has conversado con nosotros. Y la verdad que te quiero dar las gracias y gracias por haber estado hoy aquí. Ok, pues yo agradezco al público que haya tenido la paciencia de escuchar y yo sé que a lo mejor puede ser que no todos los puntos de vista quizás yo se los puedo haber aclarado o a lo mejor no comparten lo que yo he dicho y lo dije en algunas partes, pero bueno, es mi visión profesional, es lo que yo vi, yo no he inventado nada. No, sí, yo le he traído para que contara lo que ha visto, lo que ha vivido y ojalá que después de este programa tal vez pueda averiguar alguna cosa más. Está ahí, yo no estoy ahí para tratar de averiguar cosas, pero para mí es interesante que haya gente del mundo profesional que a veces se cuestione en sí hasta las cosas. Mira, yo te voy a decir, Tarapacá, cuando empezamos el programa te decía, Tarapacá siempre se ha caracterizado por temas noticiosos graves. Acá en el año 1987 hubo una explosión en una fábrica de explosivos en Alto Hospicio, donde murieron 19 personas. Después, el año 2002, 2001, murieron 30 internos en la cárcel en un incendio, que eran reos primerizos. O sea, hemos tenido casos de alto impacto con el de Alto Hospicio. O sea, igual es una región que ha quedado marcado por hechos de ese tipo. Pues interesante el punto de vista que nos has dado aquí y que la gente siga averiguando, que no se quede con lo que hemos dicho, sino que la gente, pues independientemente, se haga una idea de lo que hay y realmente hay más incongruencias que hechos a favor. Patricio Iglesias, gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Juan. Muchas gracias. Gracias. Y mañana más. Nos vemos
mañana a las 10. Hasta ahora, amigos. Gracias, Patricio. Chao, gracias. Chao, gracias.